que pues esperamos que hoy nos hagas partícipes de esa gran experiencia. Tenemos dos líderes acá en relación con la innovación que son Omar Orlando Bustos y Carlos Andrés Gutiérrez, que han venido gestando esta apuesta y este escenario para que personas como tú nos acompañen y nos inspiren más en torno de la importancia de la innovación. Entonces, pues les doy la palabra a Omar y a Carlitos para que le den la bienvenida a Helka e indudablemente agradecerle a todas las personas que están acá en este escenario y agradecerles por aceptar la invitación y por acompañarnos en este escenario. Hoy vamos a tener una sesión diferente, innovadora y en el marco del Festival Vallenato. Así es, doctora Olguita. En el marco del Festival Vallenato, este viernes de innovación, con una líder para la comunidad, para nuestra universidad, una mujer que tiene 25 años de experiencia liderando procesos tanto en el sector público como en el sector privado, que es evidente su compromiso con la educación y también su compromiso con el desarrollo regional. Desde la academia, poder generar proyectos que transformen los territorios, creo que es una ruta que hace una diferencia en la vida de muchas personas en el país. Hoy vamos a hablar con una invitada súper especial que nos llena de orgullo tenerla aquí. Ya ustedes se habían adelantado en elogios, que son elogios, pero que lo más importante es que son verdad. La ingeniera Helka Rodríguez Barranco, quien lidera desde la Rectoría la sede de Valledupar, una sede que se destaca por su innovación, por su posicionamiento regional, por esa energía positiva, por esa calidez que no solamente del clima, sino de la forma de ser y de actuar de las personas que ella lidera. Entonces, pues sin más preámbulo, hoy en este ya tercer viernes de innovación, este espacio para hablar con referentes que nos inspiran y rectora Helka, tú nos inspiras, por eso estás aquí. Queremos abrir este espacio de conversación contigo, donde vas a poder compartir algunas ideas y luego posteriormente, como venimos haciendo habitualmente, al son del cafecito, del agua, de lo que tengamos a la mano, conversar tranquilamente y amablemente frente a la innovación. Entonces, ingeniera, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Omar, gracias a Olguita, a Carlos Andrés, gracias por esta invitación tan linda. No saben cuánto me honran por permitirme este espacio y este escenario en el que quisiera de pronto solamente contagiarlos con un poco de lo que nos inspira y de lo que nos mantiene motivados. Yo quiero agradecerles cada una de las palabras que han expresado, porque ustedes saben que tendría que regresárselas, devolvérselas, porque cada cosa que se ve en Valledupar, cada uno de esos logros que nos mantienen motivados, orgullosos, han sido posibles gracias a lo que ustedes han hecho, a lo que cada uno ha hecho, a lo que cada miembro de este gran equipo ha contribuido. Por eso yo quiero, sin más preámbulos, compartirles un poquito de eso que nos ha inspirado en Valledupar a trabajar por nuestra región, a trabajar por lo que nosotros somos y por lo que nosotros tenemos en nuestro territorio. Quiero entonces compartirles aquí mi pantalla y, como les decía hace un momento, empezar por contarles cómo hemos venido trabajando. Desde nuestro propio proyecto educativo institucional, yo siempre he sido una orgullosa vallenata cesarense de trabajar, de esa oportunidad muy agradecida de poder trabajar con una institución que de entrada, desde su proyecto educativo institucional, se compromete con impactar mi territorio. No tendría sentido que yo trabaje no solo como rectora, donde Dios me hubiera puesto, donde yo hubiera tenido la bendición de trabajar, y afortunadamente soy la más bendecida por estar al frente de Ariandina Valledupar, además hace tantos años. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, miren nuestro enfoque académico.
un elemento fundamental de nuestro proyecto educativo institucional en el cual Ariandina se compromete con el desarrollo integral y sostenible ¿de qué? De las regiones y de nuestro país. ¡Qué maravilla! Porque es que ya esto de entrada te pone en un escenario completamente diferente. Tú podrías estar en una institución que se compromete con la ciencia, con el conocimiento, con desarrollarlo, con la investigación avanzada, pero estás en una que se compromete con el desarrollo de la región. Entonces, por eso les digo que no podría ser yo más bendecida, no podría estar más dichosa, ¿sí? Que en esta institución, que miren en su visión además. En la visión, Ariandina también se compromete con impactar las regiones de Colombia. Quiere ser reconocida internacionalmente por un impacto en las regiones. Miren lo que tiene entre sus elementos el proyecto educativo institucional. Formación de ciudadanos, o sea, estamos casados con lo que es el desarrollo regional, pero vamos al sello transformador, donde nos comprometemos además con empoderar a los futuros profesionales con que nada más y nada menos que con la transformación de su contexto. Y mis queridos profes, nadie puede transformar un contexto que no conoce. Hay que empezar con un proceso de formación que esté comprometido con la transformación del contexto y antes que nada con el conocimiento del mismo. Entonces, yo quisiera presentarles hoy, en el marco de estas conversaciones sobre innovación educativa, cómo llevamos ese contexto al aula, cómo lo volvemos también objeto de estudio, cómo logro, si yo además de formar a médicos, a psicólogos, a abogados, a ingenieros, logro además de darles todo su proceso de formación contextualizado, que sepan cuál es esa realidad que ellos deben transformar, porque o de no, todo esto con lo cual se compromete Ariandina sería teoría, sería un juramento a la bandera. Hablamos de que estamos comprometidos con fomentar y aumentar la educación pertinente. Y educar con pertinencia implica reconocer ese contexto, ese entorno en el cual se va a desempeñar el futuro profesional. Y si bien hablamos de globalización, también es cierto que se ha acuñado un tema un término que quisiera traer hoy, que es precisamente el pensamiento glocal, que es pensar en el marco de la globalización, pero recordando que hay que actuar localmente. Esto exige, por supuesto, unas propuestas pedagógicas y curriculares que le apunten a esa pertinencia, que den respuesta efectiva a todos esos desafíos que antes que nada, como sigo insistiendo, están comprometidos con ese impacto regional. Entonces, para empezar, en Ariandina Valledupar, nos hemos concentrado en una oferta académica que impacte toda esa realidad que nos circunda. Y de las primeras cosas que hemos traído a nuestras reflexiones para definir nuestra oferta académica y para definir todo lo que hacemos en Ariandina Valledupar, hemos mirado, entre otros indicadores, tales como la dinámica económica que evalúa el Producto Interno Bruto de nuestro departamento. Por eso encuentran ustedes una facultad que le apuesta a este sector. Históricamente en nuestro departamento, y no solamente en el Cesar, sino también en La Guajira y el Magdalena, que acaban teniendo un Producto Interno Bruto muy similar a este que están viendo en su pantalla. Porque el mismo Magdalena acaba siendo minero a raíz del puerto y del transporte del carbón que sale tanto del Cesar como de La Guajira, aunque La Guajira tiene su propio puerto, por el transporte del carbón del departamento del Cesar. Y en ese sentido, históricamente nuestros departamentos tuvieron que traer a sus ingenieros y a la mayoría de los profesionales contratados en las empresas, en las multinacionales mineras, las trajeron de cualquier parte de Colombia y del mundo. Y Ariandina llegó al departamento del Cesar precisamente para formar a esos profesionales que pudieran, siendo de su mismo territorio, buscar minimizar el impacto de esta actividad. El sector minero impacta como impacta cualquier actividad humana y de eso no nos podemos olvidar.
El sector minero hoy por hoy representa casi 60 puntos de nuestro PIB, porque este segundo sector que ustedes ven aquí está estrechamente relacionado con los recursos de regalías que se generan a causa de la explotación minera. Si alguien levantó la manito, por favor me ayudan abriendo el micrófono porque no estoy viendo la pantalla. La profe María Elena levantó la mano, no sé, Bueno, profe, ¿te escuchamos? sí, profe. Te escuchamos, mi profe. Creo, por si algo tienes tu micrófono cerrado, profe María Elena. Yo creo que continuemos, ingeniera, y Vale, claro que dejamos la sí. pregunta para el final. Vale, muchas gracias, mi Omar. Entonces, vemos también un tremendo reto en el departamento del Cesar y es igual que en La Guajira y en el Magdalena. Y yo me atrevería a decir que es muy similar a muchas regiones de Colombia donde el sector agropecuario, por lo menos en el Cesar, en La Guajira y en el Magdalena, pasó a un tercer lugar, luego de ser el sector número 1 en el Producto Interno Bruto y en toda esa dinámica económica. El sector agropecuario fue perdiendo posiciones, pero no solamente posiciones, sino también competitividad. Pero ya vamos a hablar de competitividad y de cómo lograr esta lectura. Mire, ¿de qué sirve que formemos administradores de empresas, diseñadores gráficos, ingenieros industriales y cualquier cantidad de profesionales si no se enteran de que esta es la realidad que ellos van a intervenir? Esta es la realidad que estamos esperando transformar. Cuando nos hemos ido a la referencia y quise traérselas hoy a propósito de nuestra conversación sobre innovación, algunos, y esperamos que sean muchos profesores con muchos estudiantes, abriendo la conversación sobre el índice departamental de innovación. Aquí quise traerles la posición de Bogotá, de Pereira y por supuesto también de Valledupar y de nuestros departamentos más cercanos, La Guajira, el Magdalena, y miren los tremendos retos que tenemos. Ahora bien, en Bogotá y en Pereira la tarea será mantener esa posición de los departamentos que se encuentran, de manera interesante en su calificación, en su evaluación. Están entre los 10 primeros del ranking. Pero háblenme del Cesar, que si bien no está en los últimos lugares, si dijéramos que está casi que entre los últimos, porque estamos prácticamente entre los 10 últimos lugares, ¿verdad? Y ahí tenemos unos retos. Miren cuáles son los pilares más rezagados en el país. No es solamente en el Cesar. Y son las preguntas que nos tenemos que hacer. Capital humano, investigación y producción creativa. Todo que ver con educación superior, que es el sector en el cual se mueve Área Andina por excelencia, ¿verdad? Capital humano, producción de conocimiento y tecnología y producción creativa, porque esto tiene que ver con investigación. Cuando desagregamos estos principales retos y acciones de mejora, como ya se los decía, cuando nos vamos a producción de conocimiento, miren, no estamos impactando el sector productivo, ¿verdad? Con el conocimiento que se está generando a través de la actividad investigativa. Entonces, mis profes, ¿cómo podríamos en este año de la innovación educativa motivar a nuestros estudiantes, motivar a los investigadores para que ellos puedan enfocar esa investigación hacia el tema de impactar esa dinámica económica? ¿Cómo volvemos los problemas de nuestros empresarios, los problemas de cada uno de los sectores y absolutamente todo lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro ejercicio docente y desde la formación en educación superior? Aquí encontramos también los retos de producción creativa que tienen todo que ver con el sector empresarial, ¿verdad? Con trabajadores del conocimiento. Miren esto, la absorción del conocimiento que estamos generando en las universidades, cómo lo estamos haciendo en Área Andina para que lo que nosotros producimos en ese proceso de formación de profesionales pueda ser adherido, pueda ser absorbido por nuestras empresas, por nuestros empresarios que hacen patria cada día. Pero nótese cuáles son esos
subpilares que requieren mayor cambio en capital humano, educación superior. ¿Cómo asumimos entonces este reto? Entendiendo que los índices departamentales de innovación lo que están haciendo es medir la capacidad de respuesta del territorio a esos desafíos de la innovación, ¿verdad? Por eso nos hemos dado a la tarea de entender dónde están las posiciones. Miren a Bogotá, miren aquí a Risaralda, muy cerca de Bogotá, mis queridos profes de Pereira, y para mis profesores, mis decanos del departamento del Cesar y de nuestra zona de influencia, miren dónde está el Cesar, miren dónde está La Guajira y miren dónde está Magdalena. Estamos de medio bajo para abajo. Ahí está nuestra zona de influencia. La pregunta que nos estamos haciendo entonces es ¿cómo estamos logrando impactar esta realidad? En Ariandina Valledupar nos hemos dado a la tarea de que no solamente yo como rectora hagamos presencia en el CODECTI, en la Comisión Regional de Competitividad, en el Comité Universidad Empresa Estado. Ariandina fue protagonista principal con estudiantes, con nuestra subdirección de investigación, con la dirección del programa de administración de empresas, hoy en día ocupado por la doctora Marta Mendoza. En la creación, fuimos parte fundamental en la creación del Comité Universidad Empresa Estado Sociedad, del CUES. Pero además, Valledupar hoy ocupa el segundo lugar en desempleo. Por eso ustedes ven que creamos un Semprende, pero además creamos una incubadora de empresas que hoy en día es liderada por la ex coordinadora de responsabilidad social de Ariandina, Astrid Navarro, y que actualmente junto con profesores de los diferentes programas, especialmente de los de administración, y estamos tratando cada día de sumar a otros docentes de otros programas como diseño gráfico, ingenierías, incluso derecho, que hoy con su consultorio jurídico también hace un rol muy importante en todo lo que es la formalización del sector emprendedor de nuestro departamento y de toda nuestra zona de influencia. Por supuesto, tenemos con Semprende, ubicado aquí en el nuevo edificio de Ariandina, un proyecto de creación de una startup. Y ahí estamos trabajando, vuelvo y digo, con profesores de programas tales como diseño gráfico, ingeniería industrial, administración de empresas. Entonces, estamos justamente en la tarea de leer nuestra realidad, de entender nuestros indicadores y de pensar desde el aula, desde lo que hacemos en cada asignatura, en los proyectos investigativos, desde responsabilidad social con Delma García, identificando dónde ubicarnos en todas estas dinámicas del territorio para que cuando un profesional de Ariandina salga esté entendido de esa realidad que va a transformar. Pero esto no es posible si nuestros profesores no están asumiendo también, por ejemplo, esta otra realidad de nuestro comportamiento y de nuestro desempeño en el índice, en el ranking de competitividad nacional, donde el departamento del Cesar y específicamente Valledupar ocupa el puesto 22 de 32 departamentos medidos. Miren aquí el desempeño en diferentes subpilares o en diferentes pilares. Miren, por ejemplo, en sostenibilidad ambiental, el puesto número 28. Y ahí, de la mano con las diferentes mesas de trabajo de la Comisión Regional de Competitividad y del CUES, donde Ariandina lidera, porque aquí en Ariandina es donde nos reunimos con profesores, con los diferentes cargos directivos que les he mencionado, analizamos diferentes pilares de toda esta dinámica. Entonces, he aquí donde tenemos, por ejemplo, el pilar de instituciones, uno de los peores evaluados porque ocupamos el puesto 23, y este pilar tiene 14 indicadores distribuidos en 4 subpilares: desempeño administrativo, gestión fiscal, transparencia y seguridad y justicia. Entonces, ¿cómo se abordan? Desde derecho, que tiene mucho que ver con la gestión fiscal desde los entes territoriales, la transparencia, venimos trabajando con Transparencia por Colombia y yo asumo hace ya más de 4 años la presidencia del Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías de Carbón y Petróleo en el departamento del Cesar.
El día martes, precisamente, estuve en Bogotá compartiendo con EITI, que por sus siglas en inglés es la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas a nivel mundial, y con otros actores, otros CECIRES de Colombia, donde el del CESAR, liderado por Ariandina, va a la vanguardia de este tipo de organismos de la sociedad civil. Pero con esto, profes, en realidad lo que quería era dejarles un abreboca de todo lo que nosotros podemos dinamizar desde nuestros procesos de formación en educación superior. En Ariandina estamos abriendo también la puerta en Valledupar para formar en 5 técnicos laborales, porque hemos entendido que con una cobertura tan baja en educación superior, yo les recuerdo a todos que si les mostrara el ranking de lo que es la tasa de cobertura de la educación superior, que no lo tengo aquí, pero si se los mostrara, el lugar que ocupa el CESAR es muy similar a todos estos rankings que ya les he mostrado, porque nosotros tenemos 20 puntos por debajo de la media nacional, que está en 52, y que en el departamento del CESAR está en 32 puntos. Por eso trabajamos día a día y por eso celebramos ser la primera institución de educación superior acreditada con alta calidad. Y por eso la conversación sobre cómo mantener los indicadores para no perderla es casi que una cotidianeidad, porque para nosotros no es un privilegio, para nosotros se convierte en una necesidad absoluta. ¿Por qué? Porque más estudiantes pueden acceder a ICETEX si nosotros somos una institución acreditada con alta calidad. Porque está claro que una de las condiciones que privilegio que beneficia para beneficiar a un estudiante es que si preferiblemente estudia en una institución de educación superior acreditada con alta calidad, es muy posible que acceda más fácilmente al beneficio de ICETEX. Por eso para nosotros esto se convierte en una necesidad apremiante y por eso necesitamos optimizar nuestros procesos de docencia, mis profesores, para que estos contribuyan a impactar esta realidad, porque además no nos estamos inventando nada. Es lo que Ariandina ha dicho. Eso es lo que encontramos cuando llegamos a Ariandina, una institución que ha prometido y que se ha comprometido trabajar en todos estos temas. Así las cosas, nosotros leemos a diario todas estas dinámicas que les he mostrado. Nosotros vivimos reflexionando y trayendo, por ejemplo, este tipo de pensamientos como el de Francesc Pedró, que ustedes saben mejor que yo, nuestra vicerrectora con mucha frecuencia referencia a UNESCO y a esta instancia, a esta entidad que él lidera. Esa innovación se añade valor al aprendizaje. Nosotros en Ariandina estamos comprometidos con un aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo parte de la premisa de que lo que yo voy a enseñar tiene un sentido para quien va a aprender, a quien le voy a llevar ese conocimiento. Y qué mayor sentido que transformar nuestra realidad, que impactar mi entorno, que llevar a otra medida. Siempre se lo digo a todos mis compañeros en Ariandina Valledupar, a cada profesor, a cada estudiante con el que me encuentro. ¿Qué sentido tiene que nos formemos si no estamos pensando cómo mejorarle la vida a cada una de las personas que no ha podido tener el privilegio y la oportunidad que nosotros hemos tenido? Llegar a formarse en educación superior en el CESAR es un privilegio. De cada 100 personas listas, aptas, con las condiciones para entrar al sistema de educación superior colombiano, 70 se nos están quedando por fuera. Por eso no escatimamos a diario estrategias, alternativas para impactar nuestra realidad. Ese tema del desempleo nos motivó a pedirle a Ignacio Gaitán en su momento y hoy a Francisco José Noguera, con quien trabajamos de la mano desde Impulsa y desde este Se Emprende y desde nuestro MIDE, que es el modelo de incubación de empresas, financiado por una empresa minera, porque no es financiado por Ariandina, es financiado por una empresa minera, por un externo, por un entorno en el que tenemos aliados, porque saben que no estamos solamente dando una teoría dentro del aula, sino que estamos preocupados a diario por impactar ese entorno que nos circunda, esa realidad que está por fuera. Por eso traigo esta reflexión. Innovar en educación es un proceso permanente.
tiene que ser intencional. Nos tenemos que inventar la manera. Yo no puedo hacerlo a la manera como lo está haciendo un profe en Pereira, porque posiblemente la realidad que él está tratando de impactar allá es completamente diferente a la mía. Tengo que ser intencional para entender cómo permeo a mis estudiantes, cómo les transmito esta pasión que hay en mi corazón por cambiar mi departamento, por verlo diferente. Son 53 años que tenía el departamento del Cesar, el departamento del Cesar de creado. Y este 21 de diciembre cumple 54 años sin ver la primera institución de educación superior creada. Y Ariandina trajo el primer programa de medicina. Y Ariandina tiene en estos momentos el único programa acreditado con alta calidad. Y ya tenemos ingeniería civil esperando conceptos, aunque todos los pasos hasta ahora han sido favorables. Sé que hay que ser prudente, pero llevo la satisfacción de que así no las niegue, todos los pasos han sido absolutamente positivos. Profesores que me están escuchando, ustedes nos ayudan a transformar esos indicadores. Desde lo que cada uno hace, desde su ejercicio docente, nos ayudan a volver esto no un cuento, sino que la innovación educativa contribuya a esos retos de nuestro territorio. Seamos originales, seamos intencionales, busquemos mejorar en calidad educativa a través de que nuestros estudiantes aprendan de una mejor manera. Utilicemos la tecnología para mejorar y para fortalecer esas organizaciones y para fortalecer nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo no me quiero extender porque lo que más quiero es sostener y abrir una conversación con cada uno de ustedes. Mirar con... Yo me desconecté. No, acá te estamos escuchando. Ay, Dios mío, perdón. Ay, qué susto. No los veía. Estaba por allá en otra pantalla, qué pena. Bueno, pero en realidad lo que quiero es compartir con ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podemos nosotros desde el Cesar mejorar ese impacto? Porque es que de eso es de lo que más quiero escuchar, hablar, porque miren los retos que tenemos. Miren estos retos tan lindos. Siempre se lo he dicho a las directivas nacionales. Es en Ariandina, Valledupar, donde están las oportunidades. Es aquí donde hay la posibilidad de crecer, pero queremos hacerlo transformando nuestro territorio. Entonces, mis profes queridos, yo paro aquí, aquí me detengo, espero no haber tomado mucho tiempo para que podamos abrir una conversación bien poderosa acerca de este planteamiento de innovar en educación desde el reto de transformar nuestro territorio. Claro que sí, ingeniera. Y acá abrimos el espacio para conversar, para preguntar. Claramente aquí hay un elemento fundamental de la innovación y es la pasión. O sea, desde que iniciaste hasta este momento, se evidencia ese amor por el territorio, por la región, por querer transformar. Y acá hay varias cosas que hay que resaltar y que ayudan a los procesos de innovación. Por un lado, entender la realidad, es que ni siquiera es pensarla. Uno puede pensarla, pero comprenderla hace la diferencia en que podamos encontrar las soluciones que sean pertinentes. Y acaba el segundo elemento que yo quisiera resaltar, la pertinencia. ¿Hasta qué punto lo que enseñamos se corresponde con las necesidades de los contextos y de nuestros estudiantes? Y también, pues, destacar una academia que no está sentada en la academia, sino como lo ha mostrado nuestra rectora, es una academia que se mueve, que está en contacto con el sector privado, con el sector público, participando de organizaciones. Y eso hace que la educación tenga un sentido de realidad totalmente distinto. Entonces, recogiendo un poco la pregunta de nuestra rectora, cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos hacer esto mejor desde Valledupar, desde Pereira, desde Bogotá, desde esos contextos? Mis profes, tienen ustedes la palabra para abrir esta conversación con la ingeniera Helka. Profe,
Me encanta lo que está escribiendo mi profe María Consuelo. De acuerdo, totalmente. Orgullosa de ser ariandina, de hacer parte de un equipo de trabajo con tremenda líder. ¡Ay, qué bella, qué bella! ¡Qué pasión! Así es, se nos tiene que notar. Muchas gracias, mi María Consuelo. María Marta Daza dice, saludos desde Valledupar, presente programa de licenciatura en educación infantil. ¿Quién levantó la manito? Uy, aquí. La doctora Olga. Doctora Perfecto. Olguita. Gracias, Helka. Pues indudablemente escucharte es una motivación y efectivamente la innovación debe salir de dentro de la persona. Y yo creo que tú hoy nos diste un elemento que tal vez no lo tiene uno en cuenta y que es maravilloso, y es el conocimiento que tú tienes del territorio. El análisis profundo que haces de las necesidades detectadas en cada uno de los órdenes productivos del territorio. Y creo que un maestro innovador debe recurrir a esa fuente de información del contexto en donde están sus estudiantes para que efectivamente la innovación sea el camino a través del cual lleguen los estudiantes a plantear soluciones a los problemas identificados en el territorio. Y creo que si no es con esa lectura de contexto tan maravillosa y tan clara que tú tienes y de la manera tan pedagógica como nos la mostraste, es la única manera de poder identificar una problemática para plantear soluciones innovadoras que transformen esa realidad. Porque si no, caeríamos como en el activismo y perderíamos la esencia de la innovación, y es que la innovación debe transformar. Y creo que gracias a esa lectura de territorio tan clara y tan profunda que tú diste, es que nos queda a nosotros ese gran aprendizaje, conocer el contexto, porque eso hace que el saber sea contextualizado y tenga sentido. Yo solamente quería aportar y rescatar esa lectura de territorio tan importante que tú señalas como punto de partida para desarrollar la innovación. Preguntaría, ¿será que todos los órdenes del conocimiento contribuyen a la solución de esas problemáticas o solamente son unas esferas del conocimiento las que contribuyen más a uno u otro problemática? Esa es una excelente pregunta. Rotundamente no, ningún área del conocimiento, ninguna disciplina está exenta de esa contribución a los procesos que anhelamos en nuestro territorio. Voy a dar un ejemplo y retomo la Facultad de Educación precisamente. Siempre he dicho nada más pertinente, por ejemplo, que nuestra licenciatura en Educación Infantil, en un departamento como el nuestro, que si yo rápidamente tuviera por aquí, no sé, me ayudan, la pirámide poblacional. La pirámide poblacional del departamento del Cesar es supremamente ancha en su base. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un grupo etario entre los 0 y los 18 años bien grueso. La pirámide poblacional del Cesar es, vuelvo y lo digo, es enfocada y muy, muy importante, o sea, su franja etaria, los grupos etarios más grandes están ahí. Entonces, gracias, excelente. Y miren esa diferencia incluso con otros, buenísimo. Por ahí vemos, miren que no es lo mismo hablar de la pirámide poblacional, por ejemplo, de Bogotá. Si uno tuviera la del Cesar es una pirámide poblacional, permítanme porque estoy buscando aquí. ¿Cuál? Miren la del Cesar, divina, ahí se ve claramente, es la primera. Y miren esa base tan ancha. Lo que trato de decir es el reto tan grande que tenemos de formar a una infancia, ¿sí? En una primera edad, Olguita, de la mejor manera posible, en un departamento que históricamente a los niños los atendían mujeres que no estaban preparadas para asumir el tremendo compromiso de formar a un ser humano desde sus primeros años. No estaban preparadas. Entonces, qué bueno entender la necesidad de ese tipo de profesionales y no te imaginas todas las dinámicas, tú misma lo decías al iniciar.
Hoy es el programa de licenciatura de educación infantil quien se toma el stand de Ariandina en Expo Festival, uno de los más visitados. Y ellas están explicando la importancia de formar a estos niños y a ese grupo etario de la mejor manera posible con profesionales bien calificados, bien formados. Entonces, fíjate que es mucho, o sea, recordemos que estamos en un departamento donde la prostitución infantil en el corredor minero es un flagelo que hemos tenido poco a poco que ir erradicando. ¿Cómo lo logramos? Formando desde muy temprana edad a niños con un proyecto de vida claro, con un enfoque hacia el reto de educarse de la mejor manera posible, con unas profesoras, con unos profesores que desde los primeros años enfoquen a los niños hacia la pasión por la educación. Entonces, yo creo que cualquier disciplina, ¿sí? Mira tú un programa de medicina que uno podría decir, hay tantos médicos, pero mira el enfoque tan bonito de Ariandina, ¿verdad? Prevención en salud. Entonces, yo creo que cualquier programa, fíjate tú qué derecho cualquiera se podría preguntar. Y hoy día es una el consultorio jurídico es uno de los pilares del Hub Ariandino, donde estamos nosotros contribuyendo con formalización de emprendedores. Estamos entendiendo los sistemas de gobierno de nuestras etnias para entender un poco más y cada día lograr un tejido social más consolidado, más fuerte, que impida que el conflicto de cualquier tipo se arraigue nuevamente en el departamento del Cesar. Yo creo que desde cualquier programa que mires hay cómo aportar. Gracias por eso. De acuerdo contigo plenamente. Ahí está María Elena nuevamente y Carlitos. Y Carlos que había pedido la palabra. Sí. Carlos primero y luego María Elena. Listo, Carlitos y luego la profe María Elena. Vale, muchas gracias. Ingeniera, pues muchas gracias también a ti por tu maravillosa presentación. Yo, mientras hablaba, yo decía, esto es una charla relacionada con la innovación con un enfoque territorial. O sea, ese para mí es como la esencia de tu charla, de tu conversatorio. Y aquí yo me voy a permitir compartir un momento pantalla porque en la caja de herramientas que precisamente diseñamos con el propio MITAR, tenemos uno de los principios del docente innovador ariandino enmarcado en ese enfoque territorial. ¿Qué es esto, ingeniera Helka? Pienso en la región, impacto en el país. Y digamos que aquí también vamos a intentar responder a esa pregunta tuya que tú nos hacías. ¿Cómo vamos a hacer para innovar y cómo vamos a hacer para impactar desde el aula? Y aquí nosotros damos precisamente algunas acciones, por ejemplo, como el megáfono, que es diseñar estrategias para facilitar que los estudiantes interactúen con sus comunidades, comprendan sus problemáticas y las difundan. Tu proyecto, tu territorio, que promueve el desarrollo de proyectos que den solución a las problemáticas de los contextos de mis estudiantes. Aquí, por ejemplo, entra la Cátedra PON como uno de esos recursos valiosísimos para ese ejercicio de impactar en los territorios, en los contextos. Y qué mejor que los profesores, por ejemplo, del Departamento de Humanidades, que tienen esa oportunidad maravillosa de enseñar de manera transversal en cada una de las áreas del conocimiento, en las disciplinas donde nosotros intervenimos, y trabajar de manera articulada con los profes disciplinares, creo que puede ser una maravillosa experiencia. Por ahí se pueden diseñar estrategias pedagógicas, didácticas, ¿por qué no evaluativas?, que vayan en esa línea. Y enseñar desde los indicadores de competitividad me parece que es otra acción que nosotros podemos desarrollar de manera articulada con la idea anterior. Yo creo que muy pocas veces nosotros nos cuestionamos y estamos revisitando estos indicadores, ingeniera. Y yo creo que tú nos has abierto los ojos acá. La importancia de estar revisando estos indicadores es fundamental para nosotros orientar desde nuestras clases qué podemos hacer, cómo podemos contribuir. Pero no solamente en el Cesar, en la región Caribe, sino también acá en el eje cafetero. Me encuentro aquí en la ciudad de Pereira y son acciones que nosotros podemos desarrollar y deberíamos desarrollar de esa forma. Y también los que enseñamos, por ejemplo, en la virtualidad. ¿Cuántos estudiantes tenemos nosotros por todo el país? Que es un gran privilegio y un factor diferencial que tenemos como Ariandina. ¿Cuántas veces promovemos en esos estudiantes que están
en el Caribe, en los Santanderes. En el norte del Santander nosotros tenemos muchísimos estudiantes, en el Pacífico colombiano, que los promover, motivar sobre todo a los estudiantes para que impacten de verdad desde sus territorios debe ser una de las razones de ser nuestra como docentes. Sí, eso es ni más ni menos. Ese es el reto, mi Carlito. Justamente ese es el reto que tenemos y yo creo que la idea no la pudiste resumir de la mejor manera, ¿cierto? ¿Cómo volvemos todo esto un tema de conversación en nuestras aulas? Cómo desde cada unidad académica nosotros podemos traer un pedacito de esa realidad y lograr que el estudiante pueda comprenderla de una mejor manera, porque yo sigo insistiendo, nadie va a impactar, nadie va a transformar algo que no conoce, algo que no entiende, algo que no le apasiona, además, porque si eso no se nos vuelve una pasión, es muy fácil renunciar y decir, yo mejor sigo con mi vida, resuelvo mi problema de estómago, para eso fue que yo me formé, venga para acá y yo me gano la vida en un cargo, en cualquier cosa, y a mí no me importa nada el resto. Yo podría ser una rectora desde una oficina administrando este edificio tan lindo que además les invito a todos a conocer y pare de contar. Y uno podría decir que está administrando los problemas diarios de la universidad, pero no. Yo creo que el reto no es solamente transformar la institución, presentarla hoy acreditada, mañana con nuevos programas y seguir creciendo y fortaleciéndonos, sino que a la par el entorno sea impactado. Porque además no me lo inventé yo, además es inherente al proyecto educativo institucional de Ariandina. Mi profe Mari, gracias Carlos por ese aporte. Muchas gracias. Mari. Profe María Elena. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengo como problemas de cámara, pero estoy aquí atenta, incluso viéndolos muy bien. Bueno, es un gusto compartir una idea que surge a medida que se va dando la presentación de la doctora Helga, y me parece que es alrededor de dos palabras claves, y es ese componente humano y ese componente territorial. Entonces, estas dos componentes tienen un punto de intersección, ¿cierto? Y tiene que ver con las problemáticas del contexto. Y una forma de estudiar y de analizar esos componentes, esas problemáticas del contexto, es desde una mirada de innovación, que esa es la ruta a realizar. Pero Carlos hizo un comentario y era desde el enfoque territorial. Entonces yo, en la medida que voy escuchando, planteo que no solamente desde el enfoque territorial, sino primero desde una que es esa mirada de la localidad, pero esos diversos enfoques que surgen son los que nos pueden dar la ruta para trabajar desde la escuela. Un enfoque diferencial, un enfoque centrado en ese componente intercultural que tienen todas las regiones, en donde todos los todos los estudiantes de la universidad y desde nosotros como maestros podemos indagar y podemos levantar. Un enfoque generacional que es fundamental. Nosotros en el aula y especialmente en educación nos encontramos con estudiantes de 19, 20 años como con estudiantes de 50, 60 años, y creo que ahí hay un elemento muy importante, y es encontrar reconocer esos puntos de encuentro para poder analizar esas situaciones de contexto. Por otro lado, un enfoque cultural, y es reconocer esas diversas expresiones culturales que tienen las regiones, que es a partir de esas expresiones que nos van a permitir que las regiones se sientan no solamente reconocidas, sino que identifiquen sus problemáticas y a través de sus expresiones culturales puedan generar apuestas de solución. Un enfoque comunitario desde una mirada netamente de organización, de cooperación y organización comunitaria, que implica tener en cuenta al sabedor en contexto. Y aquí me parece muy interesante retomar eso de saberes ancestrales y eso de los saberes otros que tienen las diferentes comunidades.
elemento importante y es, bueno, ¿desde dónde nos vamos a parar? Pues desde la historia que tienen las comunidades y los sujetos en contexto. Y hay otro enfoque que es fundamental y que implica también atender un poco a la Agenda 2030 que tiene que ver el enfoque ambiental. Así que esta mirada de innovación debe atender todas esas problemáticas desde esos contextos ambientales, desde esos contextos comunitarios, desde esos contextos culturales, desde esos contextos intergeneracionales, interculturales que están en un territorio, ¿no? Quería aportar eso. Muchas gracias. Excelente, mi profe. Yo creo que tú le das aún más sentido a lo que le decía a Olguita de cómo desde otras áreas del conocimiento, y aquí tú has traído elementos fundamentales, por ejemplo, de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Tú has traído muchos elementos desde la sociología, desde todo este tema comunitario, de organización comunitaria, de esos saberes ancestrales y esos saberes otros, donde es fundamental para nosotros reconocer esas historias de las comunidades. Estamos justamente trabajando en un proyecto de educación ambiental precisamente con CNR, con Colombian Natural Resource, que es una empresa, una multinacional que está localizada aquí. Y eso lo venimos trabajando con las juntas de acción comunal de los diferentes barrios y de los diferentes municipios donde hacemos impacto. A mí me parece fundamental todo esto que tú has traído. Justamente desde la Agenda 2030, nosotros estamos en el marco de todo esto trabajando con diferentes asociaciones de campesinos, con asociaciones afrodescendientes. Estamos trabajando de la mano de diferentes actores como asociaciones agropecuarias, con el Ministerio de Agricultura, justamente haciendo ese reconocimiento de esas realidades de nuestras comunidades y de cómo todo esto son definitivamente un insumo que permite dinamizar nuestro ejercicio docente y nuestro proceso educativo en cuanto a institución de educación superior. Entonces, bienvenido también esos aportes, María Elena, muchísimas gracias. En verdad, me encanta porque esto de verdad que contribuye a la reflexión y a la conversación. Profe Alejandro, sí, te escuchamos, ¿cierto, Omar? El venir. Sí, viene el profe Alejandro. Primero que todo, muchas gracias. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, perfecto, te escuchamos. Y felicitaciones a Helka. De hecho, en LinkedIn hace como la semana pasada creo que subiste lo de las fotos de la acreditación y en ese marco pues una felicitación importante. Y con respecto a la temática y a lo que planteas como inquietudes, a mí sí me genera bastante inquietud, por decirlo de alguna manera, y aún sabiendo y con una grata sorpresa todo lo que significa el área andina como líder a nivel de educación virtual en Colombia, porque ya lo evidencié, o sea, ya comprendí la diferencia entre dar clases por Zoom y lo que es una educación virtual. Y en ese caso, encararla, o mejor dicho, utilizar todas estas herramientas, esos aprendizajes y toda esta infraestructura en función de un desarrollo país. Entonces, ¿a qué voy? Por un lado, digamos, se habla de conocer el contexto, y pues es fundamental, digamos, pero más que conocerlo, yo creería que no es simplemente ir o conocer algunos estudios que por muy buenos que sean, siempre van a tener algún tipo de sesgo, van a tener algún tipo de limitación, sino adentrarse un poco en ellos, como creo que has planteado con los proyectos que se están desarrollando desde la universidad. ¿Por qué razón? Porque más allá de la formación, y eso es algo que he evidenciado en el área andina, monodireccional de quien tiene supuestamente el saber y lo transmite, me he dado cuenta es la importancia de co-crear realidades y esa co-creación a partir de los contextos reales. O mejor dicho, si no se parte de los contextos reales con las personas in situ, pues yo no necesariamente estoy hablando ni de investigación de acción aplicada, ni tampoco de investigaciones etnográficas, pero sí con un componente muy fuerte de parte de las comunidades
sin que eso signifique centrarse solamente en ellas por dos cosas, y con eso como que quiero focalizar un poco todo el contexto que he dado. Y es lo siguiente. Yuval Noah Harari, pues seguramente todos conocen, y si no conocen, pues se han perdido uno de los mejores libros. Tiene 3 libros ahorita, Sapiens, que además lo tradujeron como De animales a dioses, la traducción literal, ¿no? Homo Deus y 21 Lessons for the 21st Century. Harari en algún momento planteaba, cuando le hacían una pregunta de cómo va a ser, él hablaba de 3 grandes problemáticas: la inteligencia artificial, el riesgo nuclear y el calentamiento global. Harari en alguna entrevista le decían, oiga, ¿y usted qué piensa de que la inteligencia artificial acabe con los empleos? Y Harari decía, pues que el problema no es que se acabe el empleo, el problema es que se acabe la humanidad. Entonces hay que salvar a los humanos más que salvar los empleos. Y eso implicaría una forma de pensar, un replanteamiento incluso de un modelo social existente. Primero. Segundo, si eso es una perspectiva hacia futuro entre todas las posibilidades que hay, ¿cierto? Y si además se ve una brecha tan amplia, no solamente en Colombia, sino más profunda en diversos territorios, ¿cierto? El ejercicio de innovación educativa, pues incluso tiene que salirse más allá de las aulas y las prácticas. O sea, sobre eso hay bastante estudio. Yo recuerdo alguna vez en la maestría de educación en la Ariana, el profesor Carlos Vasco, que casi que regañándome porque le dije, oiga, ¿qué tal un día no se necesiten los profesores? Y es lo que estoy evidenciando. Digamos, yo soy el facilitador de algunos cursos en la maestría de innovación. Y yo digo, pues al principio estaba despelucado porque decía, ¿a qué hora les voy a enseñar todo esto si tengo solamente una hora? Y ya después descubrí que era una cuestión de ser facilitador. Y cuando veo la plataforma tan estructurada y tan fantástica, pero me doy cuenta que, por ejemplo, a nivel de contexto en ciencia, tecnología e innovación, se actualizó en diciembre el COMPES, que es actualizar todo lo que es el escenario de innovación del país. Pues la plataforma pues no tiene cómo actualizarse en tan poco tiempo, cuando hay ejercicios de prospectiva que plantean una metodología muy robusta que viene desde Michael Godet. Resulta que en ningún momento plantearon la posibilidad de que se diera una pandemia y cómo reaccionar frente a eso. Y hay una serie de elementos que en algunos escenarios necesitan una actualización constante y que debe pensar a las personas, debe hacer pensar a las personas en llegar a un escenario local, como decía Harari, es decir, actuando localmente pero con pensamiento global. Ahí se incluyen los 17 ODS o los 16, y el 17 es como fortalecer los otros 16. Y no hablando de los ODS, hablando de metas específicas en contexto. Entonces, mi pregunta a nivel de innovación va a la universidad, hasta qué punto, más allá de que, como les decía, existan narrativas, tendencias, ejemplos, Pato Bichara en México, todo lo que hizo este señor, el que habló del hoyo en la pared y de las abuelas cuidadoras, donde los estudiantes ya aprenden por su propia cuenta, etcétera, y todos los esquemas metodológicos, sobre todo la inteligencia artificial, que pues ya no está subiendo pierna arriba. De verdad, pensar en innovar en educación es tratar de adecuar la forma. La innovación es definida por Manuel de Oslo clarísimamente. O sea, eso no es una cuestión de qué nos inventamos, qué nos parece, y la gente todavía no diferencia entre creatividad e innovación. Pero si eso ya está tan claramente definido, y si tenemos que ir más allá de la forma, o sea, una aproximación de primer orden de cómo mejoramos la transferencia de conocimiento, cuando probablemente los profesores no se van a necesitar en un tiempo, y perdónenme si suena duro. Y dos, cuando lo que se requiere es un pensamiento local para que los niños que están pues siendo muy afectados y con altísima pobreza, pues ya están expuestos a realidades donde la inteligencia artificial mirará cómo con drones se siembran cosas. Entonces, creo que las limitaciones que da el mismo contexto no pueden hacernos dar golpecitos en la espalda y decir somos los mejores a nivel, y creo que sí lo somos, a nivel de infraestructura tecnológica en Colombia, sino decir, oiga, ¿y esto cómo significa desarrollo en este momento para las regiones? ¿Y esto cómo va a significar desarrollo tanto para las nuevas generaciones que probablemente no van a necesitar profesores, como las que ya están en un proceso de formación que, digamos, a nivel terciario incluso, en el cual hay que plantear proyectos que realmente signifiquen en alguna medida aportes para el desarrollo de la sociedad colombiana como tal? Recuerdo dos frases y con eso cierro. No me acuerdo una de quién es, Bernard Shaw, no me acuerdo, decía,
estamos educando niños del siglo XXI con profesores del siglo XX y con tecnologías del siglo XIX. Y la otra, que está relacionada mucho con lo que significa pensarse en un futuro, que dice algo así como: en el futuro solo van a existir dos personas o dos seres vivos en unas fábricas. ¿Quiénes? El que prenda y apague la máquina, uno, y dos, el perro que vigile que esa persona no le va a meter la mano a la máquina porque la escuadra. Entonces, si esas realidades, que no son realidades distópicas ni mucho menos, son escenarios que se pueden dar, cómo desde la universidad, que está a la vanguardia a nivel tecnológico y que tiene una comprensión interesante, de verdad ha visto la posibilidad de incluso salirse, como me ha tocado a mí decir: sí, bien, esto es lo que dice la plataforma de contexto, excelente todo el trabajo que hicieron, pero pues cambiaron el COMPES. Sí, esto dice prospectiva, pero vamos a mirar de otra manera. Sí, esto dice el emprendimiento, pero vamos a mirar qué es lo que están pidiendo la banca privada de inversión y cómo se proyectan proyectos. En serio, cómo estructuran proyectos cuando el año pasado entraron 12.500 millones de dólares y no se pudieron meter en proyectos porque la gente no sabe plantear proyectos para el desarrollo de largo plazo. Qué pena, pero digamos me extendí. Pero creo que son puntos neurálgicos si vamos a hablar de innovación educativa, uno. Dos, si realmente queremos no solamente estar a la vanguardia, porque eso no es una competencia, sino aportarle al desarrollo de la sociedad colombiana. Y tres, aportarle desde la realidad en la que estamos y no desde visiones y estudios que, como tú bien dices, pues que es muy fácil estar desde la barrera, es muy fácil ver la corrida. Entonces, pues mis observaciones no creo que sean preguntas, Helga, pero creo que me parecen muy pertinentes traerlas a colación, más allá, insisto, de la felicitación que incluso por LinkedIn te di cuando te mandé el mensaje por el correo interno, pues por eso. Pero creo que si debemos de tomar seriamente la cuestión de aportar al desarrollo de una sociedad, tenemos que romper muchos paradigmas y pues despedirnos del pasado con todo el cariño que significó que eso nos formó, pero mirar una serie de escenarios que probablemente ni siquiera nos hemos imaginado y en los cuales tenemos que dar lo mejor de nosotros para que sea un win-win-win. Ganas tú, gano yo y ganamos todos. Y eso va más allá de la Agencia 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias y bueno, ese era mi aporte. Espero pues que todavía sigamos de amigos con todos. Entonces me quedo Buenísimo, buenísimo, mi profe Alejandro, excelente, de verdad que muy retadora esa intervención, nos lleva un poquito más allá, en verdad, de dejar solamente una reflexión. Nosotros acá seguimos tratando de llevar a la práctica tantos buenos aportes, hemos hecho objeto de análisis, de discusión, de estudio. Ayuba Al-Harari, sin duda alguna, estamos de acuerdo, no podría uno avanzar en su tarea educativa sin dejarse contagiar de este hombre maravilloso que ha dejado unos planteamientos bien interesantes. Y sobre eso simplemente contarles que nosotros venimos justamente trabajando no solo en información secundaria, sino, por ejemplo, esto que les he mencionado en varias oportunidades, nuestro modelo de incubación de empresas surgió de un trabajo de campo con comunidades, surgió a partir de un diagnóstico de capacidades territoriales que en su momento se realizaron. Es decir, yo sigo insistiendo en eso. Cómo cogemos todos esos discursos, esas ideas, esos planteamientos tan interesantes y los volvemos un reto desde nuestro ejercicio cotidiano como institución de educación superior. No nos quedamos entonces con información secundaria. Quiero compartirles rápidamente, hemos logrado realizar innovaciones desde procesos organizacionales en empresas de pequeña minería, y en industrias creativas, que es el reto, como decía María Elena, el tema de lo cultural, ese tema tan valioso de nosotros que nos ha catapultado, nos tiene también pensando. Yo sé que suena un poco presumido, hemos logrado realizar innovaciones, bueno, ya tendremos la oportunidad y el espacio para compartirlas porque veo que se nos va pasando el tiempo y no es la idea extendernos. Quiero compartir con todos ustedes lo que nos han estado escribiendo por acá por el chat. Omar, si me lo permites, Jenny García dice, desde cualquier área puede aportarse y mejor si se complementan entre ellas. Por ejemplo, la pedagogía infantil con la geología,
Es muy bonito hacer transmisión de conocimiento, hacer proyectos de impacto social desde las ciencias de la tierra a niños de colegio y hasta de jardín. Si vieran un proyecto que se realizó con jóvenes de diseño gráfico y energías renovables, en ese caso se instalaron por parte de USAID unos paneles solares en una urbanización de población vulnerable. Y si vieran todo el material pedagógico para educar a los niños, porque en el primer intento, cuando USAID los instaló, hubo un chiquillo que cogió una piedra y mire, se la lanzó a los paneles solares. Ya saben qué pasó con el sistema, ¿verdad? Y con eso tenían alumbrado público, lavaban una zona de lavandería común para toda la localidad, dijéramos. Entonces, en verdad que son muchas las cosas que se pueden hacer. Estudiantes de diseño gráfico con estudiantes de minas y energía, pensándose una estrategia de apropiación social de esa nueva tecnología y de ese sistema de generación de energía renovable. Entonces, tienes toda la razón, mi Jenny, muchas gracias. Incentivar a las niñas para que tengan una visión de geociencias que pueden serlo y que pueden ofrecer a la sociedad o a su comunidad con su quehacer. Excelente. Edinson Armando Tarupi Montenegro, o Tarupi, no sé. De acuerdo, el desarrollo sostenible y sus dimensiones económicas, sociales y ambientales desde la educación de calidad promueve el cuidado de los distintos ecosistemas en general y mejorar el bienestar social en el mundo. Nidia Omari, que es nuestra coordinadora de calidad, por cierto, gracias Oma por estar aquí, estudiante de nuestra maestría en gestión ambiental, dice, se deben hacer actividades conjuntas donde se involucren varios programas y que se articule con las áreas transversales para poder impactar varios indicadores y que se pueda dejar huella, revisando los planes de desarrollo de las regiones y las dos para que se pueda tener un impacto positivo. Nosotros tenemos un proyecto maravilloso con Tierra Grata, un asentamiento de personas de la FARC que fueron, dijéramos, reinsertadas, fueron reincorporadas a la sociedad civil a través de un proyecto al cual le dimos soporte en todo lo que tenía, desde responsabilidad social, se hizo un trabajo fuertísimo con estudiantes de ingeniería civil para un proyecto de vivienda, para saneamiento básico, porque el campamento en principio no contaba con toda la dotación en infraestructura para que ellos volvieran ese campamento su vivienda, su lugar para vivir. Entonces, hicimos todo un acompañamiento, obviamente también social, de proyectos productivos y una cosa que han conocido muchos a través de videos y de piezas audiovisuales que se han generado a partir de esa experiencia. Gracias a Omari por traerlo. Y dice Jennifer Carolina, totalmente de acuerdo, profesor Alejandro Martínez. Buen análisis, así es. Nos llevamos muchas de esas reflexiones, por lo pronto, bueno, hasta donde pudimos compartirles, hasta donde el tiempo nos dio. Qué buena conversación. Ingeniera, sí, es una muy buena conversación en complicidad con una excelente invitada. De verdad, la pasión, esa invitación, literal, como lo dijiste, nadie puede transformar un contexto que no conoce. Y eso es una invitación a sacar la universidad de sus paredes y ponerla a dialogar con la realidad para ser pertinentes. No quisiera terminar sin resaltar que tenemos dos profes que son referentes de innovación en Valledupar, que son el profe Fabio Pinto y la profe Jenny García, que vienen trabajando e incorporándose al equipo de innovación y que ahí ya nos sentimos completos con ellos porque inicialmente estábamos trabajando solamente Carlos Andrés en Pereira y aquí en Bogotá estaba yo, pero ya el equipo de innovación está completo. Entonces, ingeniera, de verdad, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí compartiendo sobre innovación y creo que los comentarios en el chat lo dicen todo, el agradecimiento y creo que las reflexiones fueron absolutamente pertinentes para el proceso que estamos desarrollando. Te deseamos lo mejor y esperamos volverte a tener pronto por aquí porque ha sido una invitada de lujo. No, muchas veces más, en verdad. Gracias, Omar, por esta invitación tan especial, mi Carlos, mi Olguita, gracias en verdad. El profe Oscar Solano también, un abrazo que mantuvo ahí su atención y su camarita también.
Súper y Helka, nos vamos inspirados, de verdad. Muchas gracias. Inspirados y comprometidos con esa lectura de territorio. Esa era la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad, todo. Chao, mi profe Neila. Chao, profe María Consuelo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas Hasta luego. gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias.